Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl Solís. Hoy vamos a continuar con la siguiente conferencia, que es la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. Como acabamos de ver en la familia de Adán, la aplicación de los principios de la restauración terminaron en un fracaso, por lo que ahora estudiaremos la aplicación de los principios de la restauración en la familia de Noé. Después de que Caín mató a Abel, falló la providencia en la familia de Adán, porque Dios no pudo establecer victoriosamente el fundamento de sustancia. También falló el fundamento para que Dios pudiera enviar al Mesías. Pero como la voluntad de Dios es incambiable, así también la predestinación de la voluntad es incambiable y absoluta. Entonces, entre los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, escoge a la familia de Noé para poder reemplazar a la familia de Adán. Leemos en Génesis 6:13, está escrito, y Dios le dice a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. El texto muestra aquí que el tiempo de Noé fue el tiempo de los últimos días. Después del juicio del diluvio de 40 días, que Dios pretendía enviar al Mesías sobre el fundamento establecido por la familia de Noé. La familia de Noé estaba en la posición de restaurar a la familia de Adán y hacer lo que no se pudo lograr en el tiempo de la familia de Adán, es decir, establecer el fundamento para recibir al Mesías. Entonces, brevemente, lo que debería suceder en la familia de Noé. En primer lugar, tenía que establecer el fundamento de fe y a continuación el fundamento de sustancia. Al establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, se sientan las bases para recibir al Mesías. El Mesías debe resolver la cuestión del linaje de sangre y también la soberanía, así conducir al ser humano hacia la perfección y establecer las tres grandes bendiciones y también el reino de los cielos en la tierra y así cumplir el propósito de la creación de Dios. Todo esto que Dios planeó lograr en ese momento. Vamos a ver qué pasó en la familia de Noé, en cada uno de estos puntos, qué punto se cumplió y si hubo algún fallo. Para ello vamos a ver el fundamento de fe. Comencemos. La figura central para restaurar el fundamento de fe era Noé. Noé debe realizar la voluntad que fracasó con Adán. Por eso Dios le llama a Noé 10 generaciones, 1600 años después de Adán. Así como Dios le da la bendición en Génesis 1:28, fructificad, multiplicad y dominad, de la misma manera Dios le da la bendición en Génesis 9:7, fructificad y multiplicad a Noé. En ese sentido, Noé es el segundo progenitor humano. Dios quería crear una nueva historia con ellos. Como ya hemos visto, hubo un fracaso en la familia de Adán, cuando Satanás influye a la familia de Adán y Caín mata a Abel. Entonces, de entre los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, Dios llama a la familia de Noé. Él también tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, para poder restaurar la posición de la familia de Adán. Es así que Dios llama a Noé cuando la tierra estaba llena de violencia. Y en eso Noé trabaja en el arca durante 120 años, en obediencia al mandamiento de Dios, pese a todas las risas y burlas
de la gente. Basado en esa condición, Dios podía realizar el juicio del diluvio. Entonces, bajo estos aspectos, Noé, por haber construido el arca en la montaña durante 120 años, Noé se pone en la posición de padre de la fe. Entonces, las razones por las que Noé pudo hacer la ofrenda simbólica directamente. Uno, basado en el corazón de Abel, de haber ofrecido la ofrenda simbólica, entonces sobre esa base él pudo heredar esa misión. Y también Noé era directo descendiente de los hijos de descendientes de Set, y por eso fue llamado en lugar de Abel. Y Noé era un hombre justo a los ojos de Dios. Así también, entonces Noé ya se pone en la figura central. Los objetos condicionales para restaurar el fundamento de fe. Para Noé, el objeto condicional que hacía posible la restauración del fundamento de fe era el arca. ¿Qué simbolizaba el arca? Para que Noé pudiera situarse en la posición de Adán como el segundo progenitor de la humanidad, tenía que establecer la condición para restaurar por indemnización el universo entero y así ofrecer los objetos condicionales que simbolizan el nuevo universo. Entonces aquí vemos qué es lo que significa la ofrenda de Noé, que era el arca. El arca se componía de 3 pisos, que simbolizaba al universo que ha sido creado a través de las 3 etapas del periodo de crecimiento. Ya que el arca era el símbolo de todo el universo, el señor del arca, Noé, simbolizaba a Dios. Su familia simbolizaba a toda la humanidad. Y los animales simbolizaban a toda la creación. Entonces, ¿cómo sucedieron las cosas en la época de la familia de Noé? Primero, Noé tardó 120 años en construir el arca. Y luego Dios declaró, después de 7 días, Dios declaró los 40 días del juicio del diluvio. Después de que terminaron de bajar las aguas, pasaron 150 días. Después Noé pudo pararse en la cima del monte Ararat, por lo que el periodo de tiempo de la providencia de Dios se debe de iniciar con toda su providencia a través de la familia de Noé. Vamos a ver a continuación. Según los principios de la creación, el ser humano debe servir a un solo Señor. Es por eso que Dios no podía llevar su providencia mientras que el hombre estaba bajo el dominio de Satanás, debido a su libertinaje. Este diluvio simboliza la separación de Satanás. El diluvio vino para separar el bien y el mal, para establecer un objeto que solamente Dios podía dominar a través de la familia de Noé. Para entender, para establecer el objeto que solamente Dios podía dominar. Así que Dios comenzó su obra separando el bien y el mal. Todas las cosas centradas en el arca después de los 40 días simbolizaban de todo el curso de la historia después de que Dios terminó su creación del cielo y la tierra. Es que este periodo de 40 días, el periodo del diluvio, simbolizaba el periodo de caos en el proceso de la creación. Como dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero también leemos en la Biblia, después del juicio del diluvio, Noé soltó por la ventana del arca un cuervo y una paloma. Estudiemos qué clase de providencia Dios anunciaba para el futuro, pues Dios dijo en Amos 3:7, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar secreto a los siervos sus profetas. ¿Qué quería predecir Dios cuando Noé echó por la ventana el arca? El cuervo que volaba alrededor hasta que las aguas bajaron. Vamos a explicar eso a continuación. Satanás estaba al acecho detrás de la puerta de la familia de Noé, incluso después del juicio del diluvio, buscando una condición que le permitiera invadirla, tal como el arcángel buscaba una oportunidad para ganar el amor de Eva poco después de haber creado al ser humano. De la misma forma que Satanás esperaba la ocasión favorable para invadir a Caín y Abel cuando ofrecían los sacrificios. Explicamos qué significa la primera paloma. La primera paloma salió y voló de un lado al otro por encima del lago. Al no encontrar ningún lugar donde posarse, volvió y Noé hizo entrar en el arca. Simboliza al primer Adán. Como habíamos visto, Dios no pudo realizar su ideal de la creación sobre la tierra mediante Adán. Así Dios tuvo que retirar su ideal de la tierra por aquel entonces y dejar esto para más tarde. La segunda paloma. Nuevamente, después de un periodo de 7 días, Noé envía la segunda vez la paloma. No pudo posarse entonces sobre la tierra porque las aguas aún no habían bajado. Volvió al arca con una rama de olivo en su pico. Indica que podría posarse la próxima vez. Simboliza a Jesús, pues era el segundo Adán. Pero en el caso de que el pueblo judío cayera en la incredulidad, Jesús volvería al seno de Dios por medio de la cruz, dejando la promesa de volver, ya que sin un lugar donde posar sus pies, no podría realizar la voluntad en la tierra, que vamos a ver a continuación. Y de la misma manera, la tercera paloma que había soltado Noé, esta vez la tercera paloma no vuelve al arca, que simboliza que después de eso Noé pudo descender a la tierra, que simboliza al Señor de la segunda llegada que realizará el ideal de la creación en la tierra. Cuando Noé vio que la tercera paloma no volvía, entonces descendió del arca a tierra y disfrutó del nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando el ideal de la creación sea realizado sobre la tierra por el tercer Adán, entonces, como dice en Apocalipsis 21:1, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y la morada de Dios estará con los hombres. Muchas veces en la Biblia menciona que el agua está simbolizado por los seres humanos que han caído en el pecado y está simbolizado por las aguas principalmente como el agua sucia. Entonces nos indica que cuando Noé bajó del arca, entonces las aguas ya habían bajado de la tierra. Recordamos que Noé simbolizaba al Señor como el segundo progenitor. Entonces Dios con él quería hacer una nueva historia y todo esto estaba prefigurando lo que podía suceder en el futuro. También que el tercer Adán completaría el ideal de la creación en la tierra y la nueva Jerusalén
descenderá del cielo y la morada de Dios estará con los hombres. Como vemos en Apocalipsis 21, 1 al 4, menciona: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos indica que el regreso del Señor de la segunda llegada, Cristo, se va a poder realizar estas cosas. Resumiendo, el relato del envío de la paloma por 3 veces nos muestra que la providencia de Dios para la restauración podría ser prolongada en caso de que el ser humano no cumpla su porción de responsabilidad, y tendría que prolongarse. Segundo, la falta de fe de Adán, al no cumplir el ideal de la creación, tendría que venir nuevamente Cristo como el segundo Adán. Así también, si el pueblo judío le falta fe en Jesús, que es el segundo Adán, Jesús tomaría el camino de la cruz y tendría que volver nuevamente como el tercer Adán. Así también, el periodo de 7 días de la creación, el periodo de 7 días del diluvio, simbolizan a los 7 periodos, a los 3 periodos del periodo del periodo de crecimiento. Así, para poder restaurar también necesita un periodo de tiempo. Ahora vamos a ver los objetos condicionales para restaurar el fundamento de fe. Finalmente, como habíamos visto, la familia de Noé pudo establecer el fundamento de fe victoriosamente. ¿Por qué? Porque pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo de forma aceptable el arca como la condición para restaurar el fundamento a través del juicio de 40 días. El fundamento de fe es una ofrenda simbólica como condición de indemnización para poder restaurar todas las cosas y también restaurar simbólicamente al hombre. A continuación vamos a ver ahora el fundamento de sustancia. Como habíamos visto, Noé tuvo victoria. Noé estableció al mismo tiempo la condición de indemnización para restaurar a toda la creación. Entonces, el fundamento de fe, para realizar el fundamento de sustancia, como ya hemos visto, se necesita una figura central y también la condición de indemnización para eliminar las naturalezas caídas. ¿Quién tenía que ser el fundamento de sustancia? Eran los hijos de Noé. Can, que estaba en la posición de Abel, tenía que hacer una condición para que pueda heredar, para que ellos puedan realizar el fundamento de sustancia. ¿Qué tipo de condición tenía que hacer Caín? Can, para poder ponerse en la posición de Abel, tenía que demostrar esa perfecta unidad de corazón con Noé para poder heredar esa condición. Pero como vemos, después de que Noé baja del arca y Noé plantó un viñero, y de ese viñero Noé tomó y se embriagó, y resulta que Noé se echó en la tienda y desnudo. Entonces, el primer hijo, Can,
Al ver a su hijo, a su padre que estaba desnudo, se avergonzó y sintió desagrado, transmitiendo el mismo sentimiento a sus hermanos Sem y Jafet. Y sus hermanos se turbaron a causa de Can por el mismo sentimiento. Caminaron de espaldas para cubrir el cuerpo de su padre con un manto. Entonces, lo que debieron haber hecho allí era mostrar una unión de corazón y sentimientos con Noé. Pero al ver este pasaje, le dio vergüenza y despertó el mismo sentimiento entre sus hermanos, hasta el punto que caminaron hacia atrás para cubrir a su padre y sintieron vergonzados. Y entonces esos sentimientos son completamente diferentes a la unión de corazón con el mismo Noé. En ese momento era la oportunidad para Can heredar el fundamento de fe de Noé. Él debió recibir el fundamento de fe de Noé una vez logrado esta unidad de corazón para poder establecer el fundamento de sustancia. Como vimos que el cuervo estaba girando alrededor del arca, que simbolizaba a Satanás, que estaba esperando y observando encontrar una falla para poder invadir a la familia de Noé. Y la falta que Satanás estaba esperando no era una falta externa, sino Satanás, como es un ser espiritual, estaba esperando una falla espiritual. Entonces, ¿por qué obró Dios en su providencia de esta forma? ¿Por qué el sentimiento de vergüenza ante la desnudez de Noé fue un pecado tan grande? Como vemos, el pecado, Satanás puede existir y puede actuar cuando tiene un objeto por el cual puede hacer esa acción de dar y recibir. Y la acción de Can establece una condición que le permitió a Satanás invadirle y se convirtió en un objeto con el cual Satanás puede trabajar. Y esto era un pecado muy grande. Vimos que el arca era el símbolo de todo el universo y de todo el cosmos. Todas las cosas que fueron hechas inmediatamente después de la ofrenda del arca simbolizaban al universo entero. Todo lo hecho o ocurrido inmediatamente después de la ofrenda aceptada del arca simbolizaban todas las cosas de la creación del universo. Entonces, ¿por qué Dios probó a través de la desnudez? Vamos a ver que Noé, después del juicio del diluvio, se puso en la posición de Adán, después de la creación del universo. Vamos a entender ahora. Cuando Dios creó a Adán y Eva, como dice en Génesis 2:25, no tenían el sentimiento de vergüenza, aunque estaban desnudos. Ellos se mostraban delante de Dios espontáneos, afectuosos, francos y abiertos ante Dios. Pero después de la caída, en Génesis 3:7-8, ellos se avergonzaron de su desnudez y se escondieron de Dios, temiendo que Él pudiera verles. Entonces, ¿qué significa? Que ellos habían cometido un pecado, una relación de sangre con Satanás, con sus partes bajas. Y también se escondieron de Dios debido a su conciencia culpable que les impedía aparecer ante Dios después de su pecado. Entonces, cuando Can sintió el mismo sentimiento de vergüenza, él estaba repitiendo la misma situación que pasó en la caída del hombre. Dios quería restaurar por indemnización el corazón y sentimiento de alegría al contemplar que la familia de Noé no sintiera vergüenza ni tratase de ocultar al ver la desnudez de Noé. Dios quería cumplir ese profundo deseo, dándole esa oportunidad a Can, pero en consecuencia, Can no pudo ver desde el punto de vista de Dios
y es por eso que Dios quería nuevamente sentir eso, pero al mostrar esto Can, entonces falló y esa naturaleza caída entonces no estaba dentro del principio. Luego Satanás, que estaba esperando una oportunidad, reclamó a los hijos de Noé, principalmente a Can, como su objeto, ya que había fracasado y demostrado las naturalezas caídas, que son una actitud como descendientes de Satanás. De esta forma estaban demostrando que tenían elementos de Satanás y demostraron que eran descendientes de Satanás. Por el fracaso de Can, Can no consiguió restaurar la posición de Abel para comenzar el fundamento de sustancia. Así el fundamento de sustancia terminó en una falla. También la providencia de la restauración centrada en Noé acabó en un fracaso. Y así Dios no podía continuar más con la familia de Noé. Y entonces, sentir vergüenza de sus desnudez sería un pecado para todo el mundo. No, de ninguna manera. Noé tenía la misión de eliminar todas las condiciones que permitieran la invasión de Satanás, porque Noé estaba sustituyendo a Adán. También la familia de Noé debería restaurar a la familia de Adán en aquel tiempo. Era una condición que solo podía establecer la familia de Noé, porque estaba en la posición de la familia de Adán como segundo progenitor después del juicio del diluvio. 3. Vamos a ver ahora las lecciones aprendidas en la familia de Noé. Para nosotros no es simplemente una historia en la Biblia, o para que aprendamos algunas cosas simples o superficiales. Debemos tomar las lecciones profundas y aplicarlas a nuestra vida, principalmente dentro de la providencia de la restauración basados en el principio de la creación. La primera lección que aprendemos a través de la historia de la familia de Noé es que la crítica y el egoísmo son fatales. Necesitamos modestia, obediencia y paciencia para poder seguir este curso. Cuando Can sabía que la familia de Noé se salvó gracias al duro trabajo de su padre, trabajo por el cual recibió burlas y críticas. No pudo valorar Can ese sacrificio de su padre. Considerando todas esas cosas, debería haber visto las obras de su padre Noé con buenas y llenas de significado, aunque le desagradara ver desnudo. Cuando Can debía haber puesto las cosas en la balanza, entre el hecho que no estaba contento con su padre, porque estaba desnudo en la tienda, y el hecho de que Noé había trabajado durante 120 años para salvar a toda su familia, porque si no fuera el trabajo de Noé, ni siquiera Can mismo existiría. En ese momento, si Can iba a unirse con el corazón de Noé, entonces tal pecado no hubiera sucedido en aquel tiempo. En lugar de confiar en Noé, que estaba en el lado de Dios, Can lo criticó desde la perspectiva egoísta y mostró su desagrado. Esto nos muestra que necesitamos paciencia y obediencia para seguir el camino del cielo. Segundo, el cumplimiento de la voluntad de Dios, como vimos en la familia de Noé, es relativo. ¿Por qué? Porque depende de la parte de responsabilidad humana. Dios llamó a la familia de Noé después de 1600 años y Dios lo estableció sacrificando a toda la humanidad por el juicio del diluvio. Pero luego de un pequeño fallo de Can,
Satanás invadió todo. Y así como Satanás invadió, entonces Dios tenía que abandonar a la familia de Noé sin contemplaciones. Y así es que la familia de Noé terminó en un fracaso. Y como tercero, podemos ver, aprender de la familia de Noé, es que la predestinación de Dios para el hombre o para una persona que cumpla la voluntad de Dios también es relativo, porque depende de su parte de responsabilidad. Dios encontró a Noé como el padre de fe y acabó en un periodo tan largo. Y como no cumplió, como no cumplió su parte de responsabilidad, entonces Dios tenía que abandonar a toda la familia. Y escoger nuevamente, después de un periodo de 400 años, Dios tiene que escoger trabajar nuevamente con la familia de Abraham. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender a través de la familia de Noé? Podemos entender el corazón de Dios. Él sacrificó a todo ser humano, aunque habían pequeñas familias, pero por el pequeño fracaso de Can, Satanás invadió en un momento. Toda la providencia había fallado de Dios. Y también podemos entender que el juicio del diluvio era era una profunda tristeza el corazón de Dios. El dolor de Dios por ver a morir a sus hijos, aunque habían pecado, entonces sí o sí tenía que separar el bien y el mal. Pero como la caída de Adán, en vez de restaurar por indemnización, repitió el mismo fracaso y se repitió la profunda tristeza de Dios. Y así el gran plan de Dios que quería nuevamente empezar su ideal, entonces terminó un fracaso en la familia de Noé. Entonces, como podemos ver, hay muchas cosas que nos enseñan en nuestra vida para poder continuar siempre como Dios separó el bien y el mal, entonces tiene que separar el bien y el mal en nuestra vida también. Muchas gracias.